Distinguida Secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto. Distinguida Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Greenspan. Distinguido Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabonero. Distinguidos ministros y ministras, autoridades participantes. Quiero extenderles desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, un afectuoso saludo en nombre del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano, que en medio de la actual coyuntura de pandemia ha mostrado una vez más su carácter y disciplina en el combate al COVID-19. Nos encontramos en este 8º Congreso Iberoamericano de Cultura para compartir reflexiones, posiciones, experiencias y propósitos en torno a la cultura y su implicación en un modelo de desarrollo sostenible, que además se enmarca en un contexto de pandemia ya mencionado que nos obliga a realizarlo de esta manera virtual. Desde Venezuela, estamos convencidos de que la actual coyuntura internacional debe dar nacimiento a una nueva conciencia colectiva que nos permita trascender el debate en torno al desarrollo sostenible para comenzar a discutir sobre civilizaciones sostenibles, así en plural, o una humanidad sostenible en singular, basada en la cooperación, la solidaridad, el multilateralismo, el derecho internacional y el apoyo entre las naciones. Civilizaciones sostenibles o una humanidad sostenible que rechace el uso de la fuerza o la amenaza de su uso, que rechace el chantaje económico y las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales, que rechace la lucha por el control de las fuentes primarias de energía, que rechace la guerra de rapiña, las guerras de conquista, que rechace el terrorismo de Estado. Para esta humanidad sostenible, nuestras culturas del sur, con su profundidad y radicalidad, tienen muchísimo que aportar. En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela, con su constitución aprobada en referendo popular en 1999, avanza en la construcción de modos de vida armónicos y de respeto de los derechos de la madre tierra y de todos sus habitantes, sin distingos. Desde la celebración de la diversidad, el rescate y la promoción del patrimonio cultural venezolano y nuestro americano, desde los saberes ancestrales indígenas y afroamericanos, para descolonizar y transformar nuestros modos de vida de cara a esa humanidad sostenible. Si algo ha quedado claro en este 2020 es la necesidad de una nueva economía que respete la vida, las condiciones y tradiciones de los pueblos. Una economía con políticas para la gente, con la cual podamos afirmar con propiedad que aquí cabemos todos. Y para ser coherentes con los postulados de este Congreso Iberoamericano de Cultura, tendríamos que poder decir también todas. Necesitamos, en fin, una economía de cultura para la vida, que supere la economía de mercado para el capital. La República Bolivariana de Venezuela reitera su denuncia por la imposición de las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. La sostenibilidad de la humanidad, necesariamente diversa, implicaría que ninguna nación esté sometida al bloqueo, a la persecución económica, comercial, financiera de ninguna potencia. Un Congreso Iberoamericano como este, dedicado a la cultura y a la sostenibilidad, bien podría pronunciarse en contra de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico contra países participantes. Medidas explícitamente aplicadas para tornar insostenible la vida de los pueblos, incluidos el ejercicio de sus derechos culturales, con miras además a la imposición de un modelo hegemónico en la economía, en la política y también en la cultura. En este sentido, solicitamos que la CEGIP y los países que integramos este Congreso se incorporen a este llamado de forma activa, como ya lo han hecho otros actores internacionales, tales como el Papa Francisco, el Secretario General de las Naciones Unidas, y la CEPAL, entre otros, quienes se han pronunciado a favor de la suspensión de estas medidas en medio de la pandemia que azota a la humanidad. No podemos hablar de la dimensión social de la cultura para el desarrollo sostenible en Iberoamérica. No podemos afirmar que aquí cabemos todas y todos si algunos de nuestros países miembros, como sucede con Venezuela, Cuba o Nicaragua, son víctimas de dichas medidas imperialistas que buscan hacer insostenible la vida humana. En Venezuela, la cultura es, además de un derecho, una potencia popular que parte de la memoria y permite las transformaciones históricas que como colectivo generamos. Las culturas determinan la espiritualidad y corporalidad que somos. Por tanto, reconocemos y respetamos la interculturalidad y la multiculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas.
La reflexión sobre las culturas en los pueblos del sur va superando las nociones producidas desde el racismo, desde el eurocentrismo, desde el antropocentrismo, cargadas de individualismo, competitividad y negación de lo diverso, para dar cabida a contenidos más cercanos a nuestras cosmovisiones, donde la relacionalidad, la correspondencia, complementariedad y reciprocidad son principios que nos permiten entendernos no como entes individuales relacionados entre nosotros mismos, sino como un sistema de entes relacionados con el cosmos, inhabilitados para vivir sin garantizar la vida de todo el planeta. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro Moros, en el marco de la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, ha reiterado su compromiso, el compromiso del pueblo y el gobierno bolivariano, en la necesidad de fomentar y fortalecer el diálogo y la cooperación, construyendo puentes entre los pueblos, respetando las diferencias culturales y religiosas, a través de la prevención de conflictos, la reconciliación y la construcción de la paz. Ese debe ser el fin último de nuestra generación, pensando en nuestras hijas y nuestros hijos, en nuestras nietas y nuestros nietos. Nos toca a todas y a todos trabajar arduamente para evitar que la intolerancia política e ideológica tenga preeminencia en nuestra región, y muy especialmente en el espacio cultural iberoamericano. Debemos evitar situaciones como las sucedidas durante el año 2019 en el marco de la celebración de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura que tocó organizar a Colombia, donde se negó el acceso a la delegación venezolana designada para participar. Es tiempo de pensar en las culturas más allá de cualquier tipo de mapa. Es tiempo de pensar en civilizaciones sostenibles o, insisto, más aún, en una humanidad sostenible en singular, el tipo de humanidad en el que nos debemos convertir para garantizar, además de que quepamos todas y todos, garantizar, reitero, la sostenibilidad de la vida en este planeta. Para decirlo en palabras del cantor venezolano Ali Primera, que sea humana la humanidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Acá empezaremos um painel a partir de uma mesa interativa. Eu serei a mediação, no mais perfeito portunhol, hablando desde São Paulo, Brasil. O tema de nossa mesa é Aqui cabemos todos e todas. El mapa social de la cultura. Tendremos cuatro preguntas detonantes. A pesar de la riqueza y la diversidad de la producción cultural en nuestra región, y tomando en cuenta todos los indicadores del impacto de la cultura en el desarrollo de nuestras economías, hemos logrado realmente que as políticas culturais reviertam, ou ao menos reduzcam, a enorme brecha de la desigualdade social em Iberoamérica? Pergunta 2. As políticas culturais han demonstrado ser detonador efetivo, criativo e poderoso em Iberoamérica para a restituição do tecido social, la resolución de los conflictos, el diálogo democrático e inclusivo y la convivencia pacífica. Sin embargo, los índices de violencia en algunos puntos específicos de la región siguen siendo alarmantes. ¿Qué acciones se puede emprender desde las políticas culturales de nuestros países para asegurar una reducción efectiva de la violencia y de la inseguridad? Pregunta 3. En el siglo XXI, y en especial la segunda década recién concluida, se han viabilizado y agudizado temas de la agenda social vinculados a las reivindicaciones
de los grupos feministas, las comunidades LGTB más y otros sectores tradicionalmente marginalizados. De cual manera las políticas y las instituciones culturales de nuestra región están respondiendo y creando alternativas para hacer frente a estas legítimas demandas. Pregunta 4. ¿Estamos en condiciones de diseñar y proponer programas específicos desde la cultura para la plena consecución de los ODS de la Agenda 2030, orientados al fin de la pobreza, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la paz con justicia? A partir destas perguntas detonantes, nós tendremos nossos invitados a começar. Eu vou apresentando um por vez, quando um pouco antes de que hable. Agora, para falar em primeiro lugar, temos Sofia Lobos. Sofia Lobos é economista da Universidade de Chile e também por la Universidade de Manchester, em United Kingdom, em políticas culturais, especializada em desenvolvimento estratégico e economia criativa. Entre outubro de 2015 e outubro de 2019, se desempenha como secretária ejecutiva da Economia Criativa em el Ministério das Culturas, las Artes e el Patrimônio, em Chile. Durante os últimos 12 anos, ha liderado a implementação de medidas de política pública de fomento produtivo associado a indústrias criativas, assim como diversas investigações sobre inteligência de mercado, políticas culturais e educativas em instituições públicas e privadas. Dicha experiência ha avalado sua participação em inúmeras instâncias internacionais. Com a palavra, Sofia. Hola. Así, 10 minutos para cada primera intervención, ¿ok? Intentaré ser lo más concisa posible. Bueno, muy buenas tardes. Para partir, agradezco a la Secretaría de Cultura, la CEGIV, a la OEI. Estoy encantada de participar en este congreso, muy necesario por lo demás para discutir sobre temas tan relevantes como la relevancia que tiene la cultura dentro de perspectivas de desarrollo y las inequidades que de alguna forma podrían dificultar ese desarrollo. Entonces, muy brevemente preparé una presentación de formación profesional. Yo diría, lamentablemente, me gustaría concentrarme principalmente en lo que tiene que ver con políticas de fomento a la economía creativa, porque estoy segura que tanto Celio, César, Ángel y José, a quien conozco muy bien, podrán profundizar mucho mejor que yo en términos de políticas culturales más asociadas a temas de contenido simbólico, que ciertamente es lo que nos convoca. Entonces, dando ese pequeño hincapié, me gustaría partir la presentación haciendo un breve resumen respecto a que las políticas de fomento de la economía creativa o las discusiones en torno a la economía, a la relevancia que tiene la economía creativa, es relativamente reciente, en la década de los 60, yo diría que es el estudio más que profundiza en las condiciones que tienen las distintas disciplinas artísticas en términos de costos para no poder desarrollarse. Bueno, luego pueden ver que en términos de Latinoamérica esto es aún más reciente. De hecho, este es un mínimo esfuerzo que desarrollé para poner en términos de contexto que a partir de
principalmente de inicios de la década del 2000, se empiezan a desarrollar tanto estudios, mapeos, catastros, e iniciativas de cuentas satélite, que de alguna forma tienen el objetivo de visibilizar la relevancia que tiene el sector cultural, artístico y creativo desde una perspectiva económica. ¿Qué es lo que, de alguna forma, toda esta corriente ha puesto en relieve y ha puesto como, de alguna forma, ha insumido la generación de una agenda más de carácter interdisciplinar? Es bastante diversa. Por una parte, yo diría la que concentra como el interés de las organizaciones más asociadas a agendas de carácter económico, que está asociado a la contribución que tiene al Producto Interno Bruto, a diversificar las exportaciones, a diversificar y aumentar las exportaciones, y también con la participación en el empleo. Lo cual es bastante relevante cuando uno empieza a prestar atención con respecto a temas de justamente inequidad, principalmente porque los datos asociados a empleo muchas veces dan cuenta que los trabajadores de las artes y la cultura tienen, la mayoría son trabajadores por cuenta propia, con profundos temas de pluriempleo, inestabilidad laboral, etc. Sin embargo, también existe evidencia respecto a la percepción que tiene la ciudadanía en torno a la relevancia que tiene el sector para promover la imagen país, por ejemplo, dado que de alguna forma actúa como un embajador de nuestra cultura, y permite generar estos vínculos intrínsecos entre personas que de alguna forma no podrían, cuando los idiomas no son los mismos, de alguna forma la cultura actúa como un vaso comunicante que permite interpelar y dialogar de alguna forma. También hay vasta evidencia con respecto a los impactos, externalidades que tiene la participación, por ejemplo, en talleres artísticos, en actividades de carácter cultural, en dimensiones que están asociadas tanto a resiliencia, autoestima, confianza, por parte de los estudiantes, sean independientes de su rango etario. Y por otra parte también uno ve que desde la perspectiva más de carácter económico, también la agenda se ha concentrado en cómo transitar desde una economía que es principalmente extractivista a nivel latinoamericano hacia una economía basada en el conocimiento, donde ciertamente las habilidades como la creatividad pueden ir contribuyendo a mejorar o a generar nuevas formas de hacer productos, tanto bienes como servicios. Otro impacto del cual también hay bastante literatura al respecto tiene que ver con la dinamización de la actividad comercial en los territorios, asociadas principalmente a temas de turismo, restaurante. En el fondo, cuando un festival se desarrolla en una cierta localidad, no es solamente el impacto que tiene a nivel de los asistentes, sino que todo el territorio tiene, a su vez, se favorece la actividad más de carácter productivo también, y obviamente la más relevante, que tiene que ver con la participación en las manifestaciones artísticas. Por otra parte, también está la vinculación asociada a salud y bienestar, algo que de alguna forma existe, es menos evidente, pero de alguna forma ciertamente puede ir aumentando su relevancia, principalmente en el contexto en el que estamos, donde ciertamente el confinamiento ha generado y probablemente continuará generando bastantes problemas asociados a salud,
no solamente física, sino que emocional, producto del confinamiento. También están los impactos a nivel de regeneración urbana y apropiación de la historia. Aquellos espacios en los cuales el arte ha logrado intervenir son los que menos se ven impactados desde graffiti, pero también por otros tipos de manifestaciones, y se ven, y en el fondo se preservan. No es que esté hablando mal del graffiti, porque el graffiti puede tener una dimensión artística bastante, el arte urbano puede tener una dimensión bastante profunda y fuerte como para la apropiación de la comunidad, pero me refiero más a otro tipo de vandalizaciones, por lo general en aquellos espacios donde el arte tiene una mayor presencia, se ve menos afectado por ese tipo de evento. Pero sin embargo, a pesar de eso, el desarrollo del sector artístico y cultural y creativo desde una perspectiva de profesionalización adolece de distintos desafíos que están asociados principalmente a una cadena de valor que muchas veces está concentrada en la creación, pero que le cuesta, que tiene limitadas competencias para llegar en el fondo, a ser tanto consumido, tanto participado, en el fondo, al llegar a la sociedad o a la comunidad. Y eso tiene que ver, y esas limitantes están asociadas tanto a la limitada involucramiento de las instituciones de educación superior en temas que tienen que ver con profesionalización del sector creativo, la alta dependencia a las políticas de fomento del gobierno de turno, y eso sí genera a su vez una inestabilidad, resistencia ideológica a ser considerado un sector económico monetizable, pero eso que por otra parte entra con una tremenda disyuntiva que tiene que ver con cómo logramos generar que este sector sea, su trabajo sea digno y remunerado como cualquier otro, y cómo logramos en el fondo vivir dignamente del trabajo artístico y cultural. Por otra parte, desconocimiento de las distintas agencias, no me refiero por supuesto a la institucionalidad cultural, pero el resto de las agencias o ministerios que podrían tener un rol en favorecer el desarrollo del sector artístico y cultural, considerando estos impactos que estaba mencionándoles antes, desconocen sus características, y eso hace que, por ejemplo, sus modelos de negocio no sean fácilmente, no puedan acceder a fuentes de financiamiento ni a bancarización, porque el nivel de riesgo que tienen es muy alto. En el fondo, cómo se evalúa una propiedad intelectual es muy distinto a cómo se evalúa una propiedad, una casa, por ejemplo. Entonces, podemos seguir profundizando porque creo que he ido bastante rápido y tiene muchas aristas lo que estoy diciendo. Creo que a nivel de políticas culturales me gustaría profundizar en dos, aunque hay bastantes más avances. Por supuesto que la institucionalidad cultural no se limita a lo que tiene que ver con economía creativa, pero como es el acento de la presentación. Yo diría que parte de las reflexiones que son relevantes a considerar tienen que ver con la revisión que se hizo de la Comisión 2005 por parte de la UNESCO, que puso el acento en la relevancia que tiene la articulación interinstitucional para favorecer un desarrollo sostenible del sector, y eso significa generar vinculaciones con otras agencias, no solamente desde la perspectiva de la institucionalidad cultural, y eso tiene que ver con ministerios del trabajo, ministerios de Hacienda, ministerios de Economía, etc. Y desde ahí podría identificar tres casos relevantes. Por una parte está
el Plan Nacional de Economía Creativa de Chile, que fue lanzado en 2017, la Estrategia de Colombia Crea, que proviene de la Ley Naranja del 2019, si no estoy mal, y Ecuador Creativo, que va a ser lanzado este año, y que tienen un componente de vinculación con otros sectores. Por otra parte, también están las iniciativas que están asociadas a favorecer la vinculación entre sectores y también la circulación a nivel sudamericano y latinoamericano. ¿Por qué lo menciono? Tiene que ver principalmente porque somos un continente que somos 500 millones de habitantes, que dominamos un idioma común y una raíz cultural, pero sin embargo la distancia geográfica históricamente nos ha generado bastantes problemas para vincularnos activamente. Y ahora en el contexto que estamos, justamente esas barreras se han desvanecido y pareciera muy interesante y un potencial enorme el generar esta circulación entre nuestros países. Y es desde ahí que me gustaría ir cerrando. Principalmente creo que la pandemia ha visibilizado un desafío que venía desde hace varios años, que tienen que ver con la relevancia de la digitalización en la forma de comercializar o hacer sostenibles las iniciativas artísticas y culturales. Si uno ve, lamentablemente, y eso también es una de las brechas que genera inequidad, y me gustaría poner el acento ahí, tiene que ver con la falta de información. La falta de información impide la toma de decisiones desde las políticas públicas. Pero es por esta razón que no puedo hablar de otras expresiones o manifestaciones artísticas y culturales, pero si uno se concentra, por ejemplo, en las que son denominadas industrias, entre ellas el audiovisual y la música, podemos ver que ya en el audiovisual casi el 50% del total de facturación, o sea, los ingresos provienen de plataformas digitales, y en el caso de la música, esto ya es prácticamente 2/3. Ahora, esto tiene consecuencias profundas en términos de política cultural, principalmente porque hay condiciones tanto materiales como inmateriales que pueden impedir el acceso a potenciales comunidades y perpetuar inequidades, principalmente de acceso, por lo que tiene que ver con las condiciones materiales necesarias para acceder a contenidos digitales. Me refiero, por una parte, desde lo que tiene que ver con habilidades para acceder a Internet, donde las poblaciones de tercera edad por lo general quedan excluidas, pero por otra parte también están en la condición material de acceder a dispositivos móviles. Y si es que uno fuese aún más incisivo, en las condiciones para acceder a fuentes de financiamiento cuando se están digitalizando la mayor parte de las fuentes de financiamiento, como de concurso. Entonces creo que aquí hay un tema muy relevante de tener en cuenta. Otro tema que es muy relevante tiene que ver con la participación que tiene Latinoamérica en el PIB global de industrias creativas. Representamos apenas el 6% de la facturación a nivel global de industrias creativas. ¿Y por qué este dato es relevante? Tiene que ver principalmente porque las plataformas de distribución de contenido existe un riesgo bastante serio de que se transformen en monopolios de difusión de contenido. Y cómo eso atenta a nuestra diversidad cultural cuando en el fondo los propietarios de la difusión no son desde no están interpelados por nuestras propias raíces. Entonces esa es una pregunta bastante abierta. Entonces creo que
para finalizar, creo que hay varios acentos que se tienen que poner si es que uno lograse poner la atención en esta mirada más interdisciplinar de la relevancia que tiene la cultura, la creatividad para el desarrollo humano de una sociedad. Tiene que ver, por una parte, con cómo es posible generar agendas de carácter político en la medida en que, por supuesto, muy probablemente los presupuestos de cultura en un contexto de crisis económica sean los más afectados. ¿Cómo logramos favorecer una mayor asociatividad entre los distintos, tanto en los gremios sectoriales, pero entre sectores, de forma de favorecer una agenda común que tenga una visión común respecto a qué es lo que es necesario en torno a arte, cultura y creatividad? Y cómo se manifiesta eso entre otros tomadores de decisión. Y finalmente el uso de información estratégica, principalmente porque la evidencia es la que contribuye mucho a favorecer tomas de decisiones, donde si llegamos al consenso que el impacto del sector es multidisciplinar, muy profundamente el rol que debería tener el sector para el desarrollo, puede ser que esté invisibilizado. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Yo mantuve por más tiempo un poco porque está muy interesante. De fato, 10 minutos es muy corto, ¿no? Entonces, también para los demás, por favor, yo voy a mantener en 15 minutos, así pueden hablar un poco más tranquilos también. Ahora gostaria de chamar José Ancan Jara. José Ancan Jara ele está na Subdireção Nacional de los Pueblos Originários del Serviço Nacional del Patrimônio Cultural, também em Ministério de las Culturas e Arte, las Artes e el Patrimônio em Chile. Licenciado em Artes, com menção em Teoria e História del Arte por la Universidade de Chile, máster em Antropologia por la Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña, España, y doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversos proyectos de creación, investigación y gestión cultural. Autor de diversos artículos académicos en áreas como el audiovisual, e algumas expressões de arte contemporânea. Ha realizado investigação e docência em temas relacionados com a história mapuche do século XIX e contemporâneo, relações interétnicas em diversas universidades em Chile, membro do Centro de Estudos e Documentação Mapuche Liguien de Temuco. Sim, também ha realizado passantias diversas de investigação e extensão em instituições como o American Indian Museum, pertencente ao Smithsonian Institution, USA, e a Auckland University de Nova Zelândia. Então, com a palavra, José Ancan Jara, por favor. Doy un saludo cordial a todas las personas que están conectadas, especialmente a Sofía, con quien trabajamos un tiempo enfrente, así en la oficina continua y más o menos sabemos el trabajo que hizo cada cual en su momento. Estamos, en este minuto en Chile estamos viendo un momento muy particular desde el punto de vista sociopolítico. Estamos en un momento constituyente. Se está abriendo la puerta para la formulación de una nueva constitución, donde muchas personas esperamos que estén consagrados en esa constitución, además de muchos otros derechos
los derechos culturales, y específicamente en el caso que me atañe a mí, de los derechos de los pueblos originarios. En ese sentido, Chile es un país que está como como a la saga en el resto de América Latina en temas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos originarios. Específicamente me refiero al tema del reconocimiento constitucional y a lo que hoy día se ha ido configurando también en Chile como una demanda, que es la declaración de un Estado plurinacional en Chile, atendiendo el caso de que en Chile existen varios pueblos indígenas y varias culturas que coexisten en el mismo espacio. Y en ese sentido quiero vincularlo con el tema del nombre del ministerio en el cual yo trabajo ahora, y cuyo nombre es el Ministerio de las Culturas. El nombre del Ministerio de las Culturas, nació a partir del proceso de consulta previa a los pueblos indígenas que se hizo en el proceso de creación de este ministerio, que ocurrió en el año 2014-2015. En ese proceso de consulta previa, en el cual participaron hasta entonces los 9 pueblos reconocidos que estaban en Chile en ese minuto, y además la comunidad afro-chilena, que hoy día está reconocida como un pueblo tribal afro-chileno según el convenio 169. La forma como uno de los acuerdos que se hizo finalmente en ese proceso de consulta fue que el ministerio se llamase precisamente de las culturas. Entonces, este ministerio nació con ese signo, digamos, de por lo menos su nombre, considerar la presencia de Chile de más de una cultura. Y eso es una seña muy elocuente de un proceso en el cual en un país como Chile, digamos que un país que tiene una historia republicana muy ceñida a la idea del Estado y la nación como una sola, como un sinónimo, es decir, Estado y nación, en Chile son una sola cosa, es un gran avance y un gran campo de debate, digamos, que se está produciendo hoy día precisamente en Chile, junto con muchos campos, como los temas de género, los temas de la migración, que hoy día es un tema muy urgente en Chile, y el tema de la diversidad sexual, de la discapacidad, etc. O sea, en ese sentido, hoy día estamos viviendo en Chile un momento en que todos estos temas emergentes que habían estado olvidados por muchos años en la agenda pública están apareciendo, y están apareciendo con mucha fuerza en la agenda pública. Es lo que respecta al tema indígena, precisamente. Chile tiene una realidad donde existen hasta hoy, de hecho, se acaba de reconocer un 10º pueblo, o sea, reconocidos por la ley, digamos. Chile tiene en este minuto 10 pueblos indígenas reconocidos por ley. Y un pueblo tribal afro-chileno. ¿Ya? De esos 10 pueblos reconocidos, hay un pueblo que concentra prácticamente el 90% de la población, que es el pueblo mapuche, al cual yo personalmente pertenezco. Todos esos pueblos en materia en el ámbito de la cultura, que están viviendo un momento que también es muy particular, que es el tema de que hay una constatación al interior, un autodiagnóstico que ha emergido desde el interior de los pueblos indígenas, y nosotros lo pudimos comprobar como un dato fáctico en el proceso de consulta previa, de que los pueblos constatan de que en este minuto están viviendo un momento muy clave en su desarrollo y en su futuro cultural. Hay un momento de crisis de reproducción de las expresiones culturales tradicionales, debido a una multiplicidad de factores,
Primero porque hay una crisis de transmisión de los conocimientos tradicionales, que se debe fundamentalmente a procesos como las migraciones, procesos de la degradación socioambiental de los espacios territoriales, y a la falta de interés de las nuevas generaciones también, de un sector de las nuevas generaciones en persistir en las prácticas culturales tradicionales, pero a su vez ese proceso de degradación está conviviendo con un proceso que está siendo vehiculizado por las organizaciones, por el mundo organizado indígena, que a su vez toma conciencia de ese proceso de degradación y de forma autónoma está en una iniciativa de fomentar procesos de revitalización cultural. Es decir, cómo las culturas indígenas sobreviven a este momento de crisis, sus propios procedimientos, sus propias iniciativas, sus propias decisiones culturales, decisiones autónomas, como lo habría dicho el profesor Bonfilo Araya. Y ese es un proceso que están viviendo todos los pueblos hoy día, en mayor o menor medida, principalmente en elementos tan fundamentales como son las lenguas indígenas. La lengua es un elemento fundamental, y que las nuevas generaciones, las generaciones actuales, lo han tomado como un emblema de revitalización cultural, en el sentido de que se ha constatado, y estamos todos de acuerdo, que si en este momento de la historia las lenguas indígenas no se revitalizan, van a pasar a perderse. ¿Ya? Es un momento así de delicado y así de extremo el que se está viviendo en este minuto en el campo cultural de la cultura de los pueblos originarios en Chile. Ese proceso, lo interesante y a la vez lo desafiante y lo peligroso también, es que es un proceso que se está viviendo de forma autónoma, ¿no? El Estado no ha tomado como el movimiento indígena está primero que el Estado en ese sentido, porque la gente está viviendo ese proceso en carne propia. Entonces, lo que se pide en este minuto y lo que es necesario, lo que surge como una necesidad urgente, es que los distintos organismos públicos del Estado articulen unas medidas que estén articuladas entre los distintos servicios para que este proceso por lo menos se contraponga, se dicten medidas para que esto se detenga. Ahora, lo interesante también de este momento histórico es que, y ustedes lo habrán podido ver quizás en las imágenes que han salido hacia el espacio exterior de lo que han sido las movilizaciones que han habido en Chile desde hace un año a la fecha, es que hay un gran sector de la sociedad chilena que no necesariamente siendo indígena hoy día se identifica con los símbolos indígenas, especialmente con los símbolos mapuche. Ustedes van a ver que las movilizaciones populares que han habido desde un año a la fecha, es la bandera mapuche la que aparece como el emblema principal. Entonces hay una identificación que en principio es bastante afectiva, bastante nacida desde en una sensación no necesariamente racional, pues se hace eso porque se considera que el movimiento indígena de Mapuche goza de una legitimidad que es compartida por el resto de la población. Creo que plantea un desafío, evidentemente. Esa gente está planteando de que los símbolos nacionales, y eso también se puede ver en el cuestionamiento que hay a los símbolos estatuarios que hay en Chile, que han aparecido también en la revuelta, que también han aparecido en otros espacios culturales en el mundo. Se está cuestionando los símbolos, los íconos simbólicos constitutivos de la nación. Entonces, hay ahí un momento muy interesante, que puede ser leído desde distintos puntos de vista, de reconfiguración de la idea de nación, de la idea de la nación que
que desde el mundo indígena se plantea como la necesidad de que sea una nación pluricultural o plurinacional, ¿ya? Entonces estamos viviendo en este minuto un ambiente que está en esas premisas. Y por otro lado, el movimiento indígena está también en un cuestionamiento que es bien interesante entre qué parte de la cultura se reivindica hoy día hacia el futuro. Si es toda la cultura tradicional o una parte de ella reconfigurada o adaptada a los nuevos tiempos. Yo creo que ese es un desafío que tienen todos los movimientos indígenas en el mundo. O sea, que evidentemente hay partes de la cultura tradicional que hoy día no son viables, porque chocan con los marcos que tienen que ver con los derechos, por ejemplo, con el tema de las relaciones entre hombres y mujeres en las culturas tradicionales, versus los derechos colectivos consagrados por los instrumentos internacionales. Lo que se llama el choque entre el relativismo cultural versus los derechos humanos universales. ¿Qué parte de esa cultura hoy día se proyecta hacia el futuro, con un empoderamiento también del sector femenino muy fuerte que se produce también en el mundo indígena hoy día? Entonces estamos viviendo un momento donde tanto la sociedad chilena como la sociedad indígena están en un momento de mucha reflexión, de mucho debate interno sobre, y si lo referimos específicamente al mundo de la cultura, sobre el futuro, en base hay una reflexión colectiva en base al pasado, en base a la memoria colectiva, y pensando en lo que puede venir hacia el futuro. Y también en el contexto con un contexto urgente, de la degradación socioambiental que se está produciendo en los territorios tradicionales, en el tema de las migraciones, en el tema de las migraciones internacionales que se están produciendo y del cual Chile hoy día es un polo de atracción para migración internacional. Se está reconfigurando también en ese sentido algo que está ocurriendo muy interesante, que tiene que ver mucho con el mundo indígena, porque hoy día está migrando hacia Chile gente indígena, y que hoy día se está hablando en Chile, quizás más que nunca en la historia, se está hablando, en la historia contemporánea se está hablando quechua en Chile, ¿ya? Producto de la migración internacional peruana, boliviana, ecuatoriana, etcétera. Entonces esos son movimientos culturales, se está reconfigurando la configuración. Hoy día hay una población en Chile es un país que negó por siglos el elemento afrodescendiente. En Chile nos enseñaron a todos que los africanos habían desaparecido en Chile porque no se habían adaptado al clima. Y resulta que hoy día hay generaciones completas de afro-chilenos producto de la migración. Hay niños descendientes de haitianos, de colombianos que están naciendo en Chile, y ya estamos hablando de una población chilena africana. Y ese es un debate que no está en ninguna agenda pública. Entonces, esos son como elementos que me gustaría poner en el debate en este congreso, y que los planteo como desafío para la conversación. Eso. Muchas gracias. Gracias, José. Te coloca questões muito significativas, sobretudo sobre essa perspectiva de los estados nacionais versus ou estados plurinacionais, ¿no? Que se apresenta agora. Bien, eu gostaria de passar a palavra agora para César Villanueva Rivas. César Villanueva de México, estudió el doutorado en ciencia política con especialidad en diplomacia y cultura por la Universidad de Växjö Linnaeus en Suecia. Es experto en diplomacia pública y cultural, imagen país y poder suave. Es miembro fundador del North American Cultural Diplomacy Initiative y editor asociado de la serie Governance, Development and Social Inclusion in Latin America.
debido a la calidad de su producción académica, con libros, reportes y artículos especializados. El CONACTE le ha otorgado la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. A principios del 2021 publicará el libro Sombreros, Frida y Boom, Alteridades y Representaciones de México en el Mundo, por la editorial de la Universidad Iberoamericana, donde actualmente se desempeña como director del Departamento de Estudios Internacionales. Con la palabra, César Villanueva Rivas. Muchas gracias, Elio Turino, por la presentación. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, a la SEGIR, Enrique Vargas, Pablo Rafael, Ricardo Castillo por la invitación. Es un placer estar aquí con mis colegas Sofía, Ángel, José, como parte de esta charla que tratamos de poner ya algunos de los cimientos de lo que tendrá que ser una discusión más amplia para llegar a Mondiacult 2022. Creo que estos debates abonan muy bien a esa discusión. Yo voy a empezar fundamentalmente, quizá voy a ser más en el tono académico, proponerles una visión de cómo acercarnos a las políticas culturales con base un poco en la experiencia que yo he tenido en mi formación. Voy a decir una obviedad que estoy tratando de reiterarla en todos los foros donde ahora he estado participando asociados con temas de política cultural. Y esa obviedad es que la política cultural prima facie es una política pública. Parece como algo muy, muy lógico, muy obvio, pero el debate de las políticas públicas como tal conlleva un debate más amplio que tiene que ver con la cuestión de qué lugar le otorgamos a los distintos actores que participan en la política pública. Es decir, no recordarnos que la política cultural, primero que nada, es una política pública que se diseña desde el Estado, que se organiza desde el Estado y desde donde se desdobla las distintas posibilidades de acción y participación y recursos de los otros actores. Creo que es muy importante trazarlo. Lo digo así porque yo, primero, mi primera formación en la licenciatura fue en una universidad pública aquí en México, en la Ciudad de México, en la UNAM. La UNAM es una universidad que nos enseña mucho el valor de la educación pública, el valor de tener acceso a bienes culturales públicos. La UNAM, como muchos de ustedes saben, tiene una área de difusión de la cultura muy extensa, casi en sí misma es una Secretaría de Cultura con un presupuesto muy amplio. Recordarles, la UNAM es la principal universidad nacional de México. Entonces mi idea estaba muy formada en esa lógica de los bienes públicos, desde la perspectiva del Estado. Tuve en el año 1995 la oportunidad de salir a hacer una maestría en los Estados Unidos, una maestría en políticas públicas en la Universidad de Washington. Y me llamó mucho la atención cómo se veía la política pública desde una universidad estadounidense. Y mucho del debate ideológico tenía que ver con fortalecer al mercado. ¿Cuál es la eficiencia del mercado en el centro de todo esto? Y entonces para mí era complicado y tuve que hacer un ejercicio fuerte para poder entender la manera como, desde mi visión del Estado en México, que era el origen de las políticas públicas, a la versión del mercado como tal, cómo una sociedad como la estadounidense
le pone a las políticas de cultura un peso enorme a la cuestión de los mercados. No se puede discutir si no, primero que nada, se habla de la eficiencia del mercado. Y cómo después entra el Estado y la sociedad en todo esto. No creo tener que extenderme, por lo menos ahora, en esta discusión. Y para mí eso fue un debate muy iluminador, porque en México esta perspectiva no la teníamos. Y esa discusión de que hay que potenciar al mercado, hay que darle fuerza al mercado y desde ahí trazar un concepto que es el concepto de bienes privados contra bienes públicos, y la diferencia entre un bien privado y un bien público, que traducido a políticas públicas se traslada la idea de bien público cultural y bien privado cultural. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Me hizo mucho sentido. Después, en mi formación, tuve la oportunidad de irme a estudiar el doctorado a Suecia. En Suecia, la cuestión de la cultura y de la política cultural es distinta. Ahí claramente tiene que haber un equilibrio entre la cuestión social, la cuestión estatal y la cuestión privada. No se discute por separado la cuestión pública, como a lo mejor en México, donde la Secretaría de Cultura lleva un peso enorme en la provisión de bienes culturales. No es el mercado que lleva de alguna manera la fuerza primordial como en los Estados Unidos. Acá es un equilibrio de tres estamentos: Estado, economía, mercado, quiero decir, y sociedad. Y el papel del Estado es muy importante porque se asume todo el tiempo la necesidad de regular y la necesidad de financiar a través del Estado programas culturales en equilibrio, en coordinación con el mercado, con las iniciativas privadas. Entonces, para mí fue también muy iluminador ver cómo estos estamentos no necesariamente tienen que estar en conflicto, y cómo el Estado puede ser un buen mediador, promotor, activador de que las políticas de cultura funcionen cuando los distintos estamentos participan. Entonces, en Suecia, para mí, enterarme, por ejemplo, de que una comunidad en un pueblo rural en Suecia podía proponer una actividad con base en sus propios intereses, una actividad cultural que afirmara cuestiones que a ellos les interesaban, pasaba por la propuesta que el Estado la asumiera en términos de su comuna, como se llaman allá, o su territorio local, condado, como sería, o municipio en México, y de ahí el Estado buscaba los recursos en asociación con la iniciativa privada para, por decir algo, un curso de cine que quisiera darse en una comunidad local se pudiera dar desde la propia gente, ¿no? Que un curso de cocina local se pudiera dar. Entonces, ¿cómo la participación social, los agentes sociales podían activar al Estado, podían activar al mercado y hacer? Entonces, no perder de vista que la política cultural, primero que nada, es una política pública que requiere un debate, que requiere una discusión amplia, ideológica, de qué papel le vamos a dar a los distintos estamentos para activar una cuestión cultural. Entonces, de manera muy simple, me permito proponer aquí, voy a compartir una página. De ahí mi charla un poco va con la idea de bienes públicos culturales mundiales, porque la idea es trazar el bien público no solo en el plano local, sino trazarlo hasta un nivel mundial, global, y de ahí discutir la idea de bienes públicos culturales a fondo, que como bien saben tienen características muy particulares, sobre todo los bienes públicos puros, que no tener rivalidad, los costos de exclusión son nulos o muy bajos, tienen un acceso abierto, tienen altas externalidades y favorecen la construcción de paz. Este pequeño esquema viene de mi tesis de maestría en Estados Unidos. Lo he puesto en otros modelos, requiere una actualización ahora, pero
Si ustedes pueden ver en este cuadro cómo se traza por un lado los costos de exclusión, que en la parte de abajo son muy altos, en la parte de arriba son menores, y cómo en una esquina, la esquina superior izquierda, ubicamos lo que serían los bienes públicos, pero los bienes privados puros, ¿no? Aquellos que son absolutamente de consumo individual y que requieren en un término cultural, pues, apropiación individual. Y como en la esquina inferior derecha podemos articular los bienes públicos puros también. Cuando me refiero a puros, pues son casi como arquetipos, no necesariamente es fácil ponerlos y articularlos, pero menciono dos: un bien público puro de alguna manera, o que se acerca a un bien público puro, que tiene bajos costos de exclusión y no tiene una rivalidad, sería la lengua nacional. La lengua nacional, entre más se habla, entre más se usa, entre más se articula, entre mejor se enseña, tiene externalidades mayores, ayuda a que la gente sociabilice, genera un proceso de integración y ayuda mucho. Ahí habría que ver dónde ubicamos como bien público a las lenguas locales indígenas, que no son bienes puros por su acepción, porque solo se articulan en un sector o en una región del Estado, pero que son bienes públicos también. En México tenemos la pintura mural, por ejemplo. La pintura mural es muy importante porque es un bien público que un grupo de muralistas dejan como legado a la nación. No son puros en el sentido que toda la gente los puede accesar al mismo momento. Hay que pararse, hay que ir, hay que formarse en la fila, ir al edificio donde están los murales, pero es fácil una vez que estamos ahí accesar y disfrutar un mural de un muralista, de un pintor, ¿no? No hay un costo de exclusión alto, salvo el tiempo y la distancia y el lugar, y puedo yo accesar y disfrutarlo de la misma manera que ustedes lo pueden hacer, contrario a una pintura privada que estaría en mi casa o en la casa o en un museo privado, donde tengo que pagar claramente un acceso. De esta manera uno puede trazar cuáles son los bienes que se acercan más al consumo privado y cuáles son los bienes que se acercan más al consumo público. Y desde ahí trazar cuáles deberían de ser las políticas públicas, las políticas culturales que el Estado debiera favorecer. Desde una discusión de bienes públicos locales, nacionales, regionales, que es un poco a donde quiero llegar de manera muy simple, en un trazo por cuestión de tiempo, porque este es un debate que solo estamos empezando. Yo creo que la idea del bien público cultural debería de ampliarse al tema de la gobernanza también. Habría un tema de gobernanza local, donde a nivel comunidades, barrios, localidades de pocos habitantes que se integran en una entidad, si ustedes quieren, política, crecen a una visión a una escala que sería la escala regional, la escala de los condados o lo que fuera, una cuestión regional. Después accede a una escala nacional, los bienes que favorecen a una cuestión nacional, pero como estamos pensando en las políticas culturales en un sentido global, mundial, por Mondiacult, esto tendría que trasladarse a los bienes a la escala transnacional o transregional, donde vemos bienes culturales que son comunes a países. En este caso la lengua es uno de ellos, particularmente América Latina, pero también habría que verlo en términos globales. ¿Cuáles son los bienes culturales que afectan de manera muy amplia la cuestión global? Y yo en ese sentido no voy a cerrar el debate aquí, simplemente lo voy a abrir. Creo que es muy importante pensar cómo articular entre gobernanza, las tareas del Estado, del mercado y la sociedad, para definir el tipo de bienes que deben ser financiados de manera más clara, con indicadores, con políticas,
con participación de distintos sectores y desde esa perspectiva fortalecer realmente una estructura, un andamiaje de hacer sustentable la forma como estos bienes culturales pueden crearse, promoverse y accesar a ellos desde el ámbito local hasta el ámbito global. Ahorita solo, reitero, es un trazo, no pretendo en este momento desarrollar más allá de esto por cuestión de tiempo, es una sugerencia y creo, para cerrar, que es muy importante no perder de vista el hecho de que la pandemia que estamos viviendo nos impone también una forma distinta de pensar todos estos procesos. En mi charla no voy a adentrarme más a ello, pero creo que el tema de la salud, el tema de la naturaleza, del medio ambiente, tiene que entrar en esto más allá de una visión antropocéntrica, tendría que haber una visión biocéntrica, donde los bienes culturales, los bienes públicos culturales tengan que discutir en ese ecosistema más amplio, sustentable, que sin lugar a dudas tendremos que encontrar. Eso sería mi intervención. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muy significativos sus aportes, sobre todo sobre essa relação entre del significado del comum versus la ideia de mercado, de lo privado, la identidade com alteridade. Nos tempos atuais se habla muito de identidades e não de alteridade, de se perceber no outro, não? E aí, agora gostaria de chamar o Ángel Mestres, de Espanha. Salimos de Chile, passamos por México, agora vamos para Espanha. Ángel Mestres é diretor de Transit Projects. Desarrolla projetos e equipos profissionais em âmbito da educação e cultura. Com estratégias, suas estratégias são suas áreas de especialização, não? Investigação e desenvolvimento. Ha trabalhado no setor público como diretor de recursos externos e comunicação do Instituto de Cultura de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, e em privado, diretor-geral de TCEA Grupo ANAI. Ha sido presidente de Abacus Corporation e é sócio fundador da consultoria Inovação, Transferência e Desenvolvimento. Sempre ha compaginado su trabajo profesional con la docencia y investigación en comunidad y con universidades, como coordinador académico del Máster de Instituciones e Empresas Culturales y coordinador académico del posgrado en Dirección de Proyectos Culturales, los dos en la Universidad de Barcelona. Como consultor, ha liderado projetos sustentables em numerosos países de Europa e América Latina. Com a palavra, Ángel Mestres. Muchas gracias, Celio, por la presentación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Aprovecho para dar un abrazo primero a todos los que nos están escuchando, después lo hago extensivo a Sofía, a César y a José que nos acompañáis. Sofía, recuerdos de Mariana, me envía recuerdos. Aprovecho porque estas cosas, como estamos todos confinados, hay que aprovechar cualquier momento para esto. Y agradecer, cómo no, agradecer a la SEGIP que esté aquí, agradecer que pueda estar compartiendo desde hace 2 días, que me voy a dormir tarde porque estoy siguiendo las diferentes conferencias. Y por tanto agradecer al equipo. Sé que Enrique Vargas, si yo no duermo, él duerme aún menos, y por lo tanto, Enrique, gracias por invitarme. Y en todo caso voy a intentar centrarme en el tiempo que nos ha dado Celio. Voy a compartir la pantalla.
Bueno, he puesto este título menos I más D y más I por T, ¿de acuerdo? En principio, a ver, ¿se me ve bien? ¿Por qué? Vale, vale. ¿Se ve bien o no? ¿Se oye? Es que a vosotros os veo muy parados. ¿Hola? ¿Se ve bien? ¿Ahora sí? ¿Y ahora? Vale. Gracias, Gracias, Sofía. Es que solo veo a Sofía, por lo tanto, tengo por favor. Gracias, Sofía. He puesto este título porque una de las preguntas que nos hacen a nosotros era si hemos logrado realmente que las políticas culturales reviertan o reduzcan la enorme brecha de la desigualdad social en Iberoamérica. Esta nos la lanzaba Celio, al principio, y nos la lanzaba la organización. Yo creo que hay que decir de una forma clara y notoria que muy probablemente no, en esto ha pasado. Como tampoco lo han conseguido en otras regiones del mundo. Es decir, ni Latinoamérica no lo consigue, ni lo consigue ninguna región del mundo. ¿De acuerdo? Y aunque América Latina destaca especialmente por las desigualdades socioeconómicas, en todas las regiones del mundo esas desigualdades están incrementándose. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la cultura es evidente que no es ajena a ella y por lo tanto está muy bien que planteemos este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Este tipo de preguntas nos lleva de alguna forma a plantearme, cuando yo he hablado de menos I más D y más I por T, es porque ya verán que voy a hacer un poco una crítica a esta dicotomía entre creatividad y cultura que está dando vueltas continuamente en todo el discurso. Es decir, una prueba de esto es que el MICSUR se llama de industria cultural o creativa, el MICA de creativa, el MICSUR Uruguay de creativa y cultural. Bueno, es evidente que aquí hay algo más y por lo tanto menos I más D iría por el tema de creatividad y más I por T iría por el tema de la cultura, ¿de acuerdo? La primera pregunta que me hago es cómo se generan las políticas culturales, ¿de acuerdo? Y las políticas culturales podríamos recordar lo que nos decía siempre el profesor Teixeira. Ojalá no hubiese políticas culturales, porque cualquier política cultural parece que siempre llega tarde y mal, ¿de acuerdo? Porque la cultura es más rápida. Yo aquí, todo y que siempre he discrepado con el profesor Teixeira sobre esta afirmación, pero siempre le he agradecido esa reflexión, porque esa reflexión me parece muy interesante para plantear cómo se generan estas políticas culturales, ¿no? Por lo tanto, yo defiendo que sí debe haber políticas culturales, pero en todo caso vamos a ver cómo yo las cuestiono. Las cuestiono ¿por qué? Porque estas políticas culturales en general, ¿para quién están pensadas? ¿Existe un único perfil de persona? Cuando pensamos las políticas culturales para el sector musical, ¿en quién estamos pensando? ¿Qué realidades y necesidades? Sofía ha apuntado ya la necesidad de información, por lo tanto, no todos son preguntas en negativo, sino que hay respuestas en positivo como la que ha aportado Sofía. Pero una cuestión también importante en este sentido es revisar la forma de la gobernanza de las políticas culturales. ¿Quién participa en la toma de decisiones? ¿Quién tiene constancia de qué medidas se toman y de las oportunidades que pueden existir para intervenir en ellas? No mucha gente, no participa. Hemos de pasar de hacer planes estratégicos de la cultura en Barcelona a pensar qué puede hacer el sector cultural, qué plan tiene que hacer el sector cultural para Barcelona, que son dos cosas distintas. Ya vale hacer planes estratégicos de cultura. No, hemos de hacer qué hacemos la gente de la cultura por nuestra ciudad, por nuestro territorio, por nuestro país, por nuestra región, ¿de acuerdo? Y por tanto, desde hace años han proliferado experiencias participativas en el diseño de políticas culturales. Consultas públicas, elaboración de planes estratégicos, como por ejemplo en Concepción, en presupuestos participativos que contribuyen de una u otra forma a desplegar centros culturales descentralizados. El caso de Belo Horizonte creo que también es significativo. Y por tanto, es necesario avanzar en esta línea. Pero en general podríamos ser capaces de afirmar que, en principio, las políticas dirigidas a la ciudadanía en general se basan en una ficción. ¿Por qué? Bueno, también parece conveniente reflexionar sobre las formas en que los propios sectores culturales pueden reforzar las desigualdades. Muchas veces el lenguaje del arte es poco accesible. La participación en círculos culturales o eventos artísticos se convierte en un elemento de distinción social.
es necesario reflexionar sobre el hecho de que una parte muy significativa de la población, George Judice lo decía ayer en su intervención, entra en un museo o entra en un auditorio y lees algo que no le es natural, sino que genera respeto y extrañeza, ¿no? Y el sector cultural muchas veces no facilitamos ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en general, si basamos políticas que se generan en la ciudadanía en general, podemos ver que no podemos pensar que hacemos políticas para una persona neutra y por tanto no tener en cuenta la gente que queda excluida. Y por tanto, ¿por qué queda gente excluida? Porque las políticas las diseñamos pensando en un término que no es la interseccionalidad. Y por tanto, la I por T, de ahí viene, es el tema de la interseccionalidad. ¿De acuerdo? El tema de la interseccionalidad, de una u otra forma, lo podemos analizar de la siguiente manera. Nadie es solo un inmigrante. Nadie es solo mujer. O nadie solo es hombre. Nadie es solo sordo. Sino que tú te puedes encontrar que yo, tú, nosotros, vosotros, todos, somos una cruce de estas características. Y por lo tanto estamos diseñando políticas para inmigración, políticas para feminismo, políticas para... Y la cultura, decimos que es transversal, pero en el fondo también hablamos de políticas culturales para el sector cultural, del libro para el sector cultural. Estamos demasiado poco interseccionales, porque nadie es solo esto, sino que lo es todo a la vez. ¿Vale? Como no es todo a la vez, podemos citar que si interseccionalizamos, de ahí la I, ¿vale? Hay un primer elemento que me parece importantísimo, que es que somos capaces, ¿no?, de visibilizar. En primer elemento, visibilizar. Aunque la cultura, de alguna manera, puede contribuir a la reducción de esas desigualdades, esta cuestión no siempre ha sido central en la reflexión de las políticas culturales. Las desigualdades no. De hecho, muchos estudios de público, ahora estamos hablando, pasamos a hablar de clientes a público, de público hemos pasado a comunidades y de comunidades yo creo que hay que pasar a desigualdades. Es decir, hemos de hablar de ese tema de desigualdades. Es legítimo y normal que las políticas culturales combinen distintos objetivos. Fomento de la creación de grandes equipamientos, redes, pero probablemente sería necesario que las políticas culturales también incorporaran en una magnitud mayor de lo habitual una conciencia de su deber para con quien tienes menor acceso a la cultura y más dificultades para ejercer sus derechos culturales. Yo creo que lo que nos ha aportado aquí José es muy interesante. Seguramente la sensibilidad de este tipo se encuentra de forma creciente en los gobiernos locales, aquellos que hacen su quehacer habitual. Ya hablar de gobierno local en varias grandes ciudades de Latinoamérica, Bogotá, Medellín, La Paz, Ciudad de México, Buenos Aires, por citar algunas, han surgido muy buenos ejemplos de programas de educación artística. Podemos ver algunas cosas recogidas en la base de datos de la CGLU, ¿de acuerdo? Y podemos ver todas dentro del objetivo 10. Pero en el fondo, visibilizar, analizar y abordar son tres verbos que deberíamos ser capaces de hacerlo siempre de una forma integral. Visibilizar de forma integral, analizar de forma integral y abordar de forma integral. Por lo tanto, darle a la cultura un papel de que es capaz de reestructurar, no. La cultura es un elemento que sí es transversal, pero hemos de abordarlo de una forma que los diferentes ejes de desigualdad, vivienda, trabajo, alteridad, transgénero, todos estos elementos actúan de una forma absolutamente interrelacionada. Y en definitiva, ayuda esta forma de ver el mundo más interseccional, ayuda a entender mejor las personas y la realidad. ¿Queremos ser interseccionales? La primera I, pues sí, la respuesta, si estuviésemos en el Congreso, pediría un sí, ¿no? Pero como estamos aquí, en todo caso, me quedo en algunos de los elementos que pueden citarse como inherentes a esa interseccionalidad. 1, atacar los proyectos con menos prejuicios. 2, con menos tópicos. Es decir, no podemos hacer políticas LGTBI a partir de analizar un artista LGTBI. No,
son los colectivos LGTBI que tienen que generar esos procesos, esos proyectos y hacer una cultura más queer, ¿no? Una cultura más, todos estos elementos, ¿no? Eso hará que los proyectos sean más eficaces, que seamos capaces de reconocer esa diversidad, evitar esos sesgos y atacar una acción más multidisciplinaria. Bien, la primera I ya ha quedado clara, es la I de la interseccionalidad. Por lo tanto, creo que hablar de interseccionalidad es una forma de entender diferente la política, ¿de acuerdo? Entender que la señora María o el señor José no es ni hombre ni mujer, en todo caso, estamos allá, el tema de género es muy relativo, no es alguien que solo sea un inmigrante, no es alguien, sino que es alguien que tiene un conjunto que va más allá de sus aspectos de los carnets de identidad que tenemos todos. Vamos por la T. La T me hizo spoiler, la T podían ser de alguna manera las T's de Florida, ¿no? Claro, estamos hablando, todo esto de la teoría creativa nos lo monta Florida y nos dice que el talento, la tolerancia, se distribuyen de forma no aleatoria, no homogénea en el mundo y por lo tanto ni Chile, ni Barcelona, ni Valparaíso, ni Sao Paulo, ni México, estamos en ningún lugar de esos de Florida, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no es ninguna de las T's de Florida, por lo tanto, lean a Richard Florida, pero por Dios, no lo sigan para nada, ¿no? Y a partir de aquí me refiero a otra T que ahora voy a hacer la parte final de mi intervención, que ya estoy acabando. La parte final es la T que complementa la interseccionalidad, nace el otro día, hice un spoiler, George Judice, que le agradezco muchísimo porque me hizo mucha ilusión, y entonces solo voy a complementar. Aquí tenemos a Kamal Kemari, ¿vale? Propietario del McDonald's de Marsella, que de repente consigue que todos sus vecinos empiecen a manifestarse para que ese McDonald's no cierre. Ese McDonald's finalmente no cierra y él explica una parte, yo explico la otra, que es, le preguntan a los vecinos y vecinas, ¿por qué te manifestabas para que el McDonald's no cerrase? Y la respuesta del vecino y de la vecina era algo tan simple, pero a la verdad tan retador, como decir, eran el único y el último centro social que nos quedaba. Por lo tanto, vamos a ver cualquiera de mis proyectos si alguien de alguna manera es capaz de hacer un tuit, ya no digo de ponerse gasolina por encima e intentar quemarse, no, de hacer un tuit defendiendo que no cierren, por favor, el centro cultural que estamos trabajando temas de rock con jóvenes en el barrio del Raval de Barcelona. ¿De acuerdo? Claro, esto nos movió tanto que teníamos un libro a punto de sacar que era El Travesías para activar la cultura local y cambiamos el título por Queremos sonreír. El libro se llama Queremos sonreír y dejo como un acertijo a todo el público por qué se llama así el libro después de ver lo del McDonald's. ¿De acuerdo? Cambió de título el libro por Queremos sonreír después del caso del McDonald's. Pero ¿cuál es la T? La T, sin duda, la que complementa la interseccionalidad es la trascendencia. Es decir, si no conseguimos ser trascendentes para nuestros vecinos, para nuestras vecinas, para nuestras comunidades, las políticas culturales estarán diseñadas, como decía Abreu, de unos pocos para intentar llegar a unos muchos. Y hay que cambiar las políticas culturales para que lleguen de muchos a muchos. Y hasta aquí, me he sentido muy rápido diciéndolo para ganar tiempo para posibles réplicas, intervenciones y todo. Gracias, Ángel. Nosotros tenemos poco tiempo, tal vez porque yo me quedé un poco más complacente con el tiempo de primera intervención de cada uno, ¿no? Tenemos 15 minutos. Yo gostaria de sugerir que hiciésemos una rodada a partir de las intervenciones de cada uno, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño resumen acá. Sofía, que trató más de las cuestiones de la economía creativa y de cómo ela se desarrolla, sobre todo en el ambiente de Latinoamérica, participación en la economía y en el PIB de los países de Latinoamérica, ¿no? Enseguida, José Jara presenta
punto síntese que creo que estaría acá para un debate rápido, sería sobre esa idea de estados nacionales o estados plurinacionales, como el desafío para los tiempos actuales, ¿no? Que conversa con la idea que César Villanueva apresenta sobre bens públicos versus la idea de bens culturales voltados para o mercado e sobre os processos de governança. Que agora com Ángel se apresentam os dois pontos muito interessantes sobre as interseccionalidades na cultura e a transcendência, não? A ser. Entonces, yo sugería que cada uno hablase, no hay mucho tiempo, 3 o 4 minutos, no creo que sería suficiente sobre esos puntos o algo más que quieran clarear. ¿Está bien? Gracias. Puede ser pela mesma ordem, ou se alguém quer empezar também. Alguém se habilita a empezar ou seguimos la misma orden? Seguimos la misma orden, entonces. Sofía, por favor. Bueno, la verdad es que es tremendamente desafiante lograr sintetizar mis impresiones con respecto, porque creo que se tocaron muchas teclas y todo muy relevante. Me llamó, creo que el tema de la gobernanza es un tema que es central y que ha sido poco, que al menos en lo que he visto de Chile y de algunos países, justo actualmente estoy haciendo un estudio que tiene que ver con política comparada y el quien tiene el liderazgo con respecto a la implementación de políticas culturales, bueno, nuevamente en el foco de economía creativa, no es tan trivial, principalmente porque su definición es bastante dúctil, no existe como un consenso acotado de qué es economía creativa. Entonces, dentro del tema de gobernanza me llamó mucho la atención porque desde la lógica del BID principalmente también se ha involucrado mucho el tema del ecosistema y se hace bastante énfasis no solamente el tema del Estado, mercado, sociedad, sino que también a las instituciones de educación superior o a la academia, de alguna forma, como desde la lógica de formador, de formadores. Y en el fondo creo que también ahí hay un espacio de trabajo que es tremendo. No desde la lógica de fomento a la calidad artística, que yo creo que es a nivel latinoamericano o iberoamericano, nadie dudaría de la calidad artística de nuestras distintas manifestaciones, pero sí me parece que hay un tema con respecto a la puesta en valor de esta, que creo que las instituciones de educación superior tienen más que algo que decir. También me llama mucho la atención el tema de interseccionalidad y trascendencia, principalmente porque efectivamente uno de los desafíos en países donde generalmente las capitales concentran la mayor, tanto el poder económico como el político, la descentralización de las iniciativas tiende, o sea, lo que el tomador de decisión pensó, efectivamente puede ser que no sea lo que en el territorio sea efectivamente pertinente. Entonces creo que, por supuesto es que estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de alguna forma subentiendo que tiene que ver con la democratización tanto del diseño como de la implementación de las políticas culturales. Y bueno, y con respecto a José, claramente el tema de la reconfiguración de la idea de nación desde un Estado más centrado nacional, esto
es un enorme desafío, también reconociendo las características por lo menos en nuestro territorio. Entonces, creo que es una pregunta más abierta que la cantidad de capas que tiene como para discutir, creo que exceden absolutamente mi capacidad con acotados minutos para cerrar. Pero sin duda me parece que es muy relevante. Eso. José Jara, por favor. Gracias, Sofía. Yo, sin ánimo de merecer los demás comentarios, solo quiero insistir en la urgencia que hay en este minuto respecto de las culturas indígenas, en el concepto americano o latinoamericano, respecto a la reproducción de los sistemas culturales. En el sentido que estamos sometidos a una serie de amenazas que son, bueno, el mundo indígena desde la llegada de Cristóbal Colón a este continente ha estado sometido a amenazas constantes, o sea, desde genocidios, enfermedades, pestes. Siempre hemos estado conversando acá reiteradas veces en estas comunicaciones a propósito de la pandemia, de toda la memoria acumulada que tienen los pueblos indígenas respecto de epidemias, de pandemias parecidas o peores que esta, que nos han marcado desde hace 500 y tantos años en todo el continente. O sea, ¿cuántas pandemias hemos padecido? de todo tipo de enfermedades. Y a todas ellas se ha sobrevivido, o sea, sobrevivido a duras penas, pero se ha sobrevivido. Entonces, lo interesante de esta pandemia, mirándolo desde esa perspectiva, es que esta pandemia está afectando a todo el continente, o sea, no hay distinción de etnia ni de creo religioso. Esto es una pandemia global, ¿ya? Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, también es una oportunidad para la reconfiguración de las relaciones interétnicas, si lo miramos así. Entonces, ¿cómo nosotros reconfiguramos esas relaciones a partir de esta experiencia? Y porque además el mundo indígena, independientemente de eso, está viviendo, como lo decía yo, un momento muy delicado, o sea, en el sentido de que generacionalmente hay generaciones que han vivido transmitiendo ininterrumpidamente el legado cultural heredado desde los antepasados, por una generación a otra, pero ya esa transmisión se generó a partir de la existencia de verdaderos enclaves donde los sistemas culturales indígenas pudieron reproducirse naturalmente, pero eso hoy día está en seria tela de juicio, porque ya prácticamente no hay, son muy pocos los enclaves que existen. Estamos viviendo en este minuto toda la amenaza que hay en la Amazonía, donde el único lugar del continente donde se mantienen reservas indígenas, que donde no ha entrado el exterior y el mundo exterior. Entonces, estamos en ese momento histórico, un momento muy urgente y que necesariamente pasa por la reconfiguración de las relaciones de poder, tanto desde el Estado hacia los pueblos, hacia los colectivos indígenas, como al interior de las mismas sociedades nacionales en las cuales están insertas estos colectivos indígenas. Entonces, yo quisiera poner el acento en esa urgencia, en esa necesidad que existe hoy día, y que el contexto que estamos viviendo a nivel internacional paradojalmente nos otorga una oportunidad de poder sentar las bases hacia otro sistema de relaciones.
Este es mi comentario. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Gracias, José. Ahora teríamos los dos. Los pediría, si posible, que hablasen 2 minutos para las consideraciones finales por la programación de próxima mesa, ¿sí? Ahora, por favor, César Villanueva, después Ángel. Muy bien, pues muchas gracias otra vez. Quizá a mi intervención previa le faltó un componente que es conectar esta discusión de gobernanza, política cultural pública, como bien público, y los estamentos del Estado, mercado y sociedad, conectarlos de manera más clara con toda la idea que nos proponían en las preguntas de debate, de discusión, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hay una serie de elementos de esta idea cultural que se integran de manera muy clara a lo que está buscando Naciones Unidas en esta noción más amplia de gobernanza desde el sistema multilateral de Naciones Unidas, y que quizás, si me permiten resumirlo, yo lo puse ahí, pero no lo sustenté de manera más clara. Si en algo puede aportar a la cultura este gran debate global e internacional que a todos nos tiene de cerca, es en 3 valores muy claros que quizá deberíamos preguntarnos a quienes nos interesa la cultura y la creación y las industrias culturales, que es dónde estamos nosotros abonando a los principios de paz, equidad y justicia. Desde dónde una exposición de arte visual en una galería o en un museo, desde dónde un videojuego, desde dónde un concierto por internet abona a estos principios de paz, equidad y justicia. Digo esto porque los bienes públicos globales fundamentalmente caen en esto. Lo que estamos tratando de construir es sociedades pacíficas, mucho más balanceadas, equilibradas y con justicia interna. Si esto no se logra y si la cultura no abona eso, pues no sé a qué más. Hoy lo que estamos viendo en Estados Unidos, particularmente con la elección de Donald Trump, la elección presidencial de Biden y Trump y todo el conflicto interno que estamos vivenciando, lo que hemos visto en Europa, lo que estamos viendo en sociedades de América Latina, tenemos que regresar a la parte de que la paz, equidad y justicia son centrales. Sin estos bienes públicos que todos disfrutamos, no podemos ir más allá a otras cosas. Yo creo que habría que hacernos constantemente esta pregunta. Y quizá a manera de debate con un comentario que me gustó mucho de Ángel, del profesor Teixeira, en referencia que él comentaba que la mejor, en relación a las políticas culturales, que a lo mejor lo malo es que no tenga que hacerse. Acá hay un debate parecido en la Ciudad de México, en México, donde se dice que la mejor política industrial es la que no existe, donde no interviene el Estado. Yo creo que la mejor política cultural hoy en día es aquella en la que nos involucramos todos de a de veras, porque paz, equidad y justicia no van a caer del cielo. Son constructos sociales en los cuales tenemos que integrarnos nosotros. Es decir, pensar que la política cultural se controla a sí misma, pues es idealista. Ahí tendremos a un Trump llegando, haciendo su política cultural como se le pegue la gana, con sus grupos a través de mentiras, a través de chantajes, de bullying. La verdad es que la paz, la equidad y la justicia nos involucra a todos. La política cultural debe involucrarnos a todos, creo yo. Ahí lo dejo. Gracias. Intervengo. Gracias, César. Y Ángel, por favor. Sí, porque veo que en el chat nos están diciendo que nos echan ya, por lo tanto, un minuto. Solo. Más políticas culturales locales y menos centralistas, más política cultural y menos políticas de industrias creativas, más políticas interseccionales y menos políticas que tengan que ver con inauguración de eventos, con esto.
En definitiva, creo que estamos en una tensión entre intentar encontrar la excelencia de la cultura para tener un producto mainstream, cuando en verdad estamos en estos momentos reconfortándonos con audiencias más pequeñas, con nichos más pequeños. Y por tanto, ese ecosistema no se aguantará. Pido disculpas muy rápidamente que no se ha visto, se ve que no pasaban las transparencias. No se han perdido tampoco nada, no se preocupen, pero en todo caso sí que pido disculpas porque esto no es de la organización, ha sido culpa, entiendo, de que, no sé, algo que ha pasado por aquí y por lo tanto pido disculpas. Muy bien, conseguimos concluir en tiempo. Yo gustaría de agradecer a toda la audiencia, a los organizadores del 7º Congreso Iberoamericano de la Cultura. Seguimos por las próximas mesas. Muchas gracias y sobre todo agradecer a todos los painelistas con sus aportes muy significativos y que se complementaron de una manera muy, muy fuerte. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Saludos, Sofía. Chao, chao. Chao. Chao.